¿Seguro? Bueno. Que sea antiséptico significa que inhibe el desarrollo de microorganismos. También tiene un efecto antioxidante, y esto lo habíamos conversado en clase. Que algo sea un producto antioxidante significa que protege de la oxidación a otras moléculas. Y también es antioxidásico. Por lo pronto no vamos a entrar en tanto detalle ahí, eso lo vamos a conversar mañana. ¿Qué significa ese término? Pero a fin de cuentas, entonces, el anhídrido sulfuroso que está contenido en el metabisulfito nos ayuda a proteger el mosto. Esa es como la lectura rápida que debiésemos dar. Los momentos de utilización son bastante variados. Muy probablemente vamos a utilizar un poquito de metabisulfito durante el proceso de vinificación, fundamentalmente para que cumpla una función antioxidante. ¿Ya? Es una concentración relativamente bajita. Y bueno, ¿qué pasa si me excedo en la aplicación de metabisulfito? ¿Qué podría pasar? ¿Me queda salado? Ya, que sea sal no significa que sea necesariamente salado, gustativamente. Las sales son una familia química, en el fondo. Pero, ¿cuál es la principal función del sulfuroso? Lo decíamos recién. Empieza con A. Acidez. Antiséptico. Es antiséptico, ¿cierto? Inhibe microorganismos. Es tóxico. Y si yo me excedo en la cantidad de metabisulfito que aplico, muy probablemente voy a inhibir incluso a las levaduras que yo necesito que hagan la fermentación. Entonces, cuando ustedes dicen, nos toca hacer ejercicios de cálculo, dicen, pero profe, ¿sí? Es la coma movida a un lado más, a un cero extra. Sí, ese cero extra implica entonces que el mosto no fermente. Y eso es malo desde la perspectiva del objetivo de la vinificación misma. Y es pésimo desde la perspectiva de la evaluación también. Por tanto, sean cuidadosos con el metabisulfito, ¿ya? Porque es un fuerte inhibidor de la fermentación. Bien, el ácido tartárico, siguiente insumo. ¿Recuerdan el ácido tartárico? Lo conversamos en baile. El ácido tartárico es el ácido más importante en la uva madura. Y también lo encontramos como un producto que pudiésemos aplicar. El ácido tartárico viene en una presentación también un polvo, que es fácil de disolver. Y la pregunta es lógica: ¿para qué querríamos aplicar ácido tartárico al mosto? ¿Cuál sería la idea, creen ustedes? ¿O qué pasaría si yo le aplico ácido tartárico al mosto? ¿Se va a volver más ácido o menos ácido? Lógicamente, ¿cierto? Más ácido. Entonces, cuando a la uva, luego al mosto, le falta acidez, yo puedo suplementar esa acidez con ácido tartárico en polvo. Ese ácido tartárico normalmente se extrae desde la uva misma. Entonces se purifica y se puede utilizar en el mosto y en el vino. Entonces tiene un efecto sensorial importante porque aumenta la acidez y eso normalmente trae aparejado una sensación de mayor frescor en el vino y cosas positivas, siempre que no sea excesivo. La recomendación de uso del ácido tartárico es que lo apliquemos o bien
antes de la fermentación o después de la fermentación, no durante. Antes y después. Antes o después, no durante. Esto es porque igual es un ácido que impacta en el pH. Si yo aplico ácido, ¿qué pasa con el pH? Baja, ¿cierto? Se vuelve más ácido el medio. Y las levaduras son bastante sensibles a los cambios de pH. A todo en realidad son bien frágiles. Por tanto, la recomendación es o lo aplican antes de usar la levadura o lo usan el ácido tartárico después. ¿Ya? Las dosis en realidad son bien bajitas. En general no superamos el gramo por litro, ¿ya? O la máxima utilización que pudiésemos hacer. ¿A qué se refiere efecto en el color? Ya, ok. El ácido tartárico, como modifica levemente el pH, esa modificación en el pH impacta en el color de los antocianos. El color que van a tener los antocianos va a ser más rojo si el pH es más bajo. Si el pH es más alto, normalmente la coloración que tienden a tomar es más violeta. Más ácido, Mientras violeta. más ácido, el pH del mosto más rojo el antociano. Mientras menos ácido, más violeta. Creo que mientras se va poniendo más rojo, se va poniendo más blanco, más rosado, por ejemplo. No va a llegar a ese punto, pero tiende a mirar hacia allá. ¿Ya? No llega a ese punto de... No llega rosado, pero... Si el pH es más bajo, Los se más puede rojos. clasificar como blanco... O sea, más ácido. negro. Y si es más grande, mayor que 7, es más El caliente. rojo que sostiene es como un rojo y son antocianos, ¿cierto? brillante como el Sí. del No te no son los problemas de. en contraposición de un violeta muy oscuro como el del arándano. Es ideal. ¿Y qué se espera en el vino? ¿Algo más rojo o algo más violeta? Un balance entre ambos, no esperan ni lo uno ni lo otro. La intensidad colorante es otra cosa, es que tanto color tiene el vino. Eso sí esperamos en algunas cepas que sea alto, en otras cepas no tanto. Eso sí cambia la intensidad colorante. ¿Ya? Bien, eso respecto al ácido tartárico. Como les decía, las dosis van desde unos 0,2, 0,3 gramos por litro a 1,5 cuando mucho se vino. No sé lo que tengo que decir. Otro producto enológico, ¿Cómo vamos. será la pega? Los taninos. ¿Se acuerdan de los taninos? Y que hablábamos que había la riqueza de tanino, en realidad, químicamente hablando, es variadísima. Bueno, también podemos aplicar taninos de manera exógena. ¿Qué aportaban los taninos? ¿El amargor? Amargor y astringencia. Eso muy bien, es el principal aporte sensorial que tienen los taninos. Los taninos que uno puede aplicarle al mosto o al vino pueden tener dos orígenes. Pueden provenir de la madera, y en ese caso nos referimos a los taninos elágicos. Elágico. Elágicos. Y si vienen de la uva, nos referimos a lo que ustedes ya conocen, a los taninos condensados. Estos son los taninos propios de la uva, ya que están en las pieles y en las semillas. En ambos casos, ambos grupos de taninos, tanto elágicos como condensados, aportan amargor y astringencia. Y comercialmente los podemos encontrar separados
o coformulados o juntos. Tú compras un producto que tiene parte de los taninos elágicos y parte de los taninos. Lógico de la madera y condensado. ¿Qué tú me lo corres? ¿Qué explicaría, creen ustedes, la necesidad de aplicar tanino? ¿Por qué le querríamos aplicar a un mosto una dosis pequeñita de tanino? Que no tenga como esa sequedad en boca. Vale, que le falten tanino, lógico, ¿cierto? Que le falta un poco de cuerpo, volumen a ese potencial mosto ovino. Eso es una alternativa. Y de hecho, probablemente lo que inmediatamente surge como respuesta lógica. También podríamos querer aplicar taninos de manera exógena cuando por algún motivo hemos perdido taninos o estamos perdiendo taninos en el mosto. Y eso ocurre muchas veces, a ver, lo noten por ahí, cuando tenemos uva afectada por botrytis. ¿Bien? En esos casos, cuando hay uva afectada por botrytis, lo que va a pasar es que progresivamente vamos a ir perdiendo compuestos fenólicos. ¿Y cómo lo recuperamos? En realidad no lo recuperamos, ¿cómo suplimos esa pérdida? Aplicando exogenal. ¿Y la fermentación también afecta, disminuye los taninos? La fermentación, en general, lo que vamos a ver es que mientras avanza la fermentación, se extraen más taninos hacia el mosto de la fermentación. Ah, todo lo contrario. Los taninos se extraen bien cuando hay alcohol en el medio. En fase acuosa, la extracción es más lenta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del proceso mismo de fermentación. Botritis. Esta imagen se las dejo para que tengan en consideración algo que ustedes probaron, ya experimentaron sensorialmente, y es que la riqueza y el tipo de taninos que hay en la piel es distinto a lo que hay en la semilla. ¿Cuál era más astringente? El de la semilla. El de la semilla, ¿cierto? Efectivamente. Y bueno, en la semilla en realidad encontramos dos tipos, principalmente de taninos condensados, que son la epicatectina y la catequina, mientras que en la piel encontramos todos los taninos que allí aparecen. Por tanto, si bien es cierto, la semilla es más astringente, la riqueza en taninos viene dada por la piel. Siempre nuestro interés va a ser, dentro de lo posible, extraer los taninos fundamentalmente que vienen en las pieles. El de la semilla también lo podríamos querer, pero una proporción menor, ya más regulada. La presentación del producto, la van a ver luego, es así, es un polvo finito de color café, bien sencillo. Uno pensaría que es de aplicar, mentira, es súper bueno para formar brumas, entonces muchas veces lo disolvemos en agua tibia, estamos atorando, revolviendo, es un cacho. Los taninos pueden provenir, como les decía, de la uva, cuando son condensados, y de la madera cuando son elágicos. Y cuando hablamos de las maderas nos referimos a varios robles, de los cuales se pueden extraer estos taninos, o bien de la tara o el rus, que son especies de árboles que son muy ricos en taninos también, en su madera. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí? Sí. Dicho sea de paso, el uso de los taninos permite la estabilización del color. Los antocianos, sueltos por la vida, es decir, no unidos a nada, son frágiles. Se oxidan fácilmente y se pierden. Sin embargo, si se encuentran con un tanino y se juntan, ese antociano queda estable. ¿Vale? A eso le llamamos el fenómeno de estabilización del color.
pasemos a la levadura. La levadura, ¿cuál es la función de la levadura? Perfecto, fermentar. En otras palabras, por fines prácticos, transformar el azúcar en ¿qué? Alcohol. En alcohol, que es lo que nos interesa, ¿cierto? La levadura normalmente la vamos a encontrar en un formato que se conoce como levadura seca activa, o LSA. Si han hecho pan alguna vez, o han visto cómo se hace el pan con levadura, verán que la levadura viene en un formato seco también y uno lo rehidrata antes de utilizarlo. El tipo de formato es el mismo. ¿Bien? ¿Han hecho pan alguna vez? Sí. ¿Y cómo se prepara la levadura? Con agua y azúcar. Agua tibia y azúcar. A veces harina también. Y a veces harina también. No sé, se pone toda la máquina nomás. La máquina se la hace por mí. Programar este baile. Sí, fabuloso. Qué buena tecnología. ¿Se considerarían ser panes o no? Le quita todo el romanticismo, pero claro. No sé si lo calificaría como hacer pan. Ahora que lo dices. Manera de hacer pan. Claro, como subcontratar el servicio de producción de pan. Bueno, el formato, como les decía, ya del producto mismo, es este micro pellet bien finito, donde vienen fijadas las levaduras, que están vivas por lo demás, y lo que uno hace es rehidratarlas. ¿Ya? El protocolo de rehidratación, en este caso, es técnico, por tanto no podemos decir en agüita tibia. Nos sirve como una referencia a fines prácticos, pero en realidad le vamos a poner un número a esa agüita tibia. Lo que hacemos es preparar agua o mosto a 37 grados, bueno, en realidad un rango, puede ser menos, hay que ver las indicaciones del fabricante, pero generalmente tomamos esa temperatura, 37. La cantidad de agua a preparar o mosto debe ser igual a 10 veces la cantidad de levadura que voy a utilizar. Es decir, si tengo que usar 100 gramos de levadura, ¿cuánta agua necesito? 100 por 10, 1000 ml, es decir, 1 litro de agua. Sí, diga. Pero la levadura no se hidrata con un tipo de mosto. Puedes hacer la hidratación con agua o con mosto. Tú eliges. Esta es la opción. Pero llevarlo a esa temperatura no cambia el proceso de mosto. Pero que sea un volumen chiquitito, porque dentro del estanque grande sacaste 1 litro de mosto, en este caso. Como para hacer la solución y activarla. Calentaste, sí. Y eso mismo se va al estanque. Ah. Se consigue siendo mosto. Una consulta, señor contar, ¿qué tan peligroso son los tanques de vino grandes? ¿No me hace que lo hacer una Sí. Fallecieron 2 personas en la bodega que está aquí en la isla. Y el proceso de producción del vino tiene riesgos varios. En general, los estanques en los que uno fermenta el mosto son estanques de este tipo, así como un estanque, abajo tiene un portalón y arriba tiene otro portalón, que son como escotillas, son los accesos que tiene. Los portalones, depende un poco del estanque, pero en general yo cabría en la mayoría de los portalones. Es como el ancho. No debe ser más que eso y quizás puede ser que, no sé, por ser un poquito va a poder pasar por ese portalón. Eso favorece la disminución del riesgo de caídas dentro del estanque. ¿Ya? No lo elimina, pero prácticamente lo anula. El problema ocurre cuando tienes estanques que no son así, no tienen el portalón arriba, sino que tienen como una tapa. Entonces tú puedes retirar toda la tapa completa, una tapa grande, imagínense 3 metros de diámetro, la puedo retirar completa. Y en 3 metros de diámetro yo quedo tirado. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó. O bueno,
hasta donde entiendo eso fue lo que ocurrió. Pero yo lo que decía que, ¿cómo fue? ¿Se aparecía así unos componentes que tenía el vino? Durante la fermentación se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que, dependiendo de la concentración en la que se encuentre, puede generar riesgos importantes. ¿Ya? Es muy competitivo en los pulmones, por tanto también desplaza el oxígeno, es más pesado que el aire. Entonces, si ustedes se ven sometidos a un espacio que tiene mucho dióxido de carbono, van a perder el conocimiento muy rápidamente. ¿Ya? Y claro, la hipótesis es que si tú levantas la tapa en este caso, de pronto de golpe sale mucho dióxido de carbono, tiendes a marearte, puedes caer dentro del estanque porque se haga mucho lado. Entonces, claro, lo que muchas veces ha ocurrido es precisamente producto de esta bocanada de dióxido de carbono que te llega, la persona sufre una clase de accidente. Si sea cayendo dentro de algún lado o si está en altura, te va a caer. Por tanto, claro, el dióxido de carbono presenta un riesgo importante. Pero veanlo en su magnitud también, pues estamos hablando de un estanque, no sé, de 15.000 litros de capacidad. Mucho dióxido de carbono produciéndose constantemente. Lo que van a trabajar ustedes son estanques de 25 litros. En un ambiente súper ventilado, o sea, nunca les va a pasar nada. Ya, incluso si cerrasen la bodega y todos los estanques fermentando full, tampoco les va a pasar nada. Ya no es un riesgo para nosotros por la escala de trabajo. Sí, lo veo como para saber por qué podría haber sido la causa. Sí, hasta donde entiendo fue así. Fue este dióxido de carbono que genera que una persona caiga y la otra persona se tira a la. Claro, es complejo en esos casos, tal como ha ocurrido en otros contextos. Lo más probable es que la lógica no hubiese sido saltar, sino que abrir abajo y drenar el estanque completo. Pero para eso tienen que existir protocolos y tiene que estar como preentrenado el personal para enfrentar una situación. Ha pasado en otros contextos. Cuando termina la fermentación alcohólica de los vinos tintos, quedan los brujos dentro del estanque. Quedan las pieles, y hay que sacarlas y prensarlas. Y hay que meterse al estanque. Y el estanque está saturado con dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno abre el estanque que está seco, ya no tiene el líquido adentro, pone algún receptáculo, empieza a sacar desde afuera y ventilan por lo menos 1 hora. Lo normal, lo recomendable es que uno vaya, o el que esté encargado, vaya y mida el contenido de dióxido de carbono que hay. Si están bien en la norma, puede ingresar a la persona. Ese ingreso siempre se hace con un ventilador arriba, un extractor que puede estar forzando el ingreso o la salida del mismo. Generalmente se hace ingrese aire al estanque, para que salga más pesado el dióxido de carbono, va a salir más fácil que mezclándose esa salida. Y la persona trabaja siempre con iluminación y con este extractor de ventilación abierta. Uno no ingresa con máscara de oxígeno ni aire, no funciona así. En espacios confinados el trabajo es variable dependiendo del contexto. ¿Ya? Igual vamos a hablar un poquito de eso de nuevo, pero en la parte final de la fermentación de tinto. ¿Ya? Que también es un riesgo. Hay mucha gente que ha muerto así, que ingresa al estanque, el estanque no está correctamente ventilado, la persona cae con reconocimiento y luego muere. Y luego otra persona, por intentar salvar al compañero, ingresa y le pasa lo mismo. Entonces, para eso hay protocolos de extracción. ¿Ya? Bien, dicho eso, no sé si tiene otra preguntilla por ahí. Vale. El procedimiento es entonces el que está ahí descrito. Se calienta el agua, tal que sea un volumen 10 veces la cantidad de levadura, luego se espolvorea la levadura en la superficie lentamente, a fin de que no se generen grumos. Se deja rehidratar por unos 15 minutos, sin revolver. No revolvemos ni sometemos a agitación esto porque las levaduras están sequitas, entonces sus paredes celulares son muy frágiles. Necesitamos que se vuelvan más plásticas y para eso necesitan la hidratación. Una vez pasado este tiempo, lo que vamos a hacer es ambientar la levadura, porque el estanquecito donde tenemos la levadura, el botiche donde está a 35-37 grados,
y el estanque, no sé, imaginemos este caso que ya notamos acá en la sección anterior. El estanque con mosto está a 20, mis levaduras están a 37. La ambientación me va a permitir acercar temperaturas. O sea, voy a ir bajando por escalones. Progresivamente le voy a ir poniendo un poco de mosto a las levaduras, bajando cada 5 grados. Entonces, mi estanquecito con la levadura está a 37, le pongo la primera porción hasta llegar a los 32, o diferencial de 5 grados, luego espero unos 10 minutos, vuelvo a aplicarle mosto para bajar otros 5 grados, vuelvo a dejar reposar, y así hasta alcanzar una diferencia no mayor a 5 grados entre la levadura y el estanque que quiero inocular. Esto porque las levaduras son, como ustedes, seres muy frágiles, por tanto hay que cuidarlos. Esta fragilidad tiene que ver con condiciones de estrés. Fundamentalmente, las levaduras son susceptibles al estrés nutricional, al estrés térmico y al estrés por exceso de solutos, ¿ya? O estrés osmosis. Ya vamos a ver cómo lidiar un poco con eso más adelante. Por lo pronto, entonces, una vez que llegamos a este diferencial de más o menos 5 grados, podemos incorporar la levadura recién. ¿Ya? Toma tiempo. Probablemente cuando llegue la vendimia, yo voy a preparar una sopa de levaduras grande y la reparto. ¿Ya? Ahí por volúmenes más o menos equivalentes a cada uno. ¿Bien? Eso. ¿Alguna pregunta, chiquilinas? ¿No? ¿Vamos claritos? Por ahí una rehidratación muy apresurada, fíjense que los bordes están formando grumos, hay que desarmar esos grumos, si no la hidratación es insuficiente. Bueno, la levadura, como bien dijeron ustedes, y adelantaba muy bien lo que vamos a ver más adelante, realiza el proceso de fermentación alcohólica. ¿Ya? Y esta fermentación alcohólica consiste, entre otras cosas, en la producción de alcohol a partir del azúcar. Dicho esto, entonces, la levadura no puede solamente vivir o sobrevivir con el azúcar que hay. Eso es energía. Pero es como si yo a ustedes les diera 1 kilo de azúcar al día para que suplan su requerimiento energético, pero se van a terminar muriendo igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a la levadura? Normalmente es nitrógeno. ¿A las plantas cómo le dan nitrógeno a ustedes? Urea. ¿Conocen algún fertilizante? Urea. ¿Urea? Ya, perfecto, sí. La urea sirve. ¿Ustedes necesitan nitrógeno? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y a través de qué alimentos, por ejemplo, lo obtienen? Las verduras. ¿Verduras? Sí, probablemente. ¿Por las bacterias nitrificantes? No, el nitrógeno ustedes lo obtienen de fuentes proteicas. Ahí viene el nitrógeno. ¿Y el nitrógeno para qué sirve? Sirve para generar células nuevas, sirve para reparar las células existentes y sirve para que las células funcionen. No es energía, sino que más bien algo relacionado al funcionamiento que llama mecánico incluso. Sin embargo, nosotros podemos obtener nitrógeno de proteínas porque tenemos enzimas para eso. No obstante, la levadura no tiene. Por tanto, no puede obtener nitrógeno a partir de cosas tan grandes como las proteínas. Es por eso que en casos de falta de nitrógeno que la levadura pueda consumir, tenemos que aplicarle nitrógeno. Y ese nitrógeno se lo vamos a aplicar en forma normalmente de fosfato diamónico, también conocido como DAP. Aquí abajo. Viene en un formato también en polvo, esto que parece azúcar, en una sal amoníacal
Pero mientras más madura sea la uva, menor nitrógeno necesitamos. Sí, no, menor nitrógeno tiene la uva, asimilable. Entonces necesitaríamos. Generalmente, mientras más madura está la baya, menos nitrógeno asimilable hay para la levadura. Porque la levadura va a poder tomar, en el caso del mosto, algunos aminoácidos. Y esos aminoácidos bajan durante el proceso de maduración. Quedan otros aminoácidos que no son tan útiles. Y si la levadura no tiene tanto nitrógeno, entonces no tiene tanto alcohol. ¿De qué depende el alcohol? De la acción de la levadura por sobre el azúcar, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo tengo más o menos levaduras, voy a tener más o menos alcohol o el mismo. Voy a tener el mismo. El alcohol únicamente depende de la cantidad de azúcar que hay. Tengo menos levaduras, se va a demorar más. Tengo más levaduras, se demora menos, pero llego al mismo punto. ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia de una baja disponibilidad de nitrógeno para las levaduras? ¿Cuál es la consecuencia lógica? ¿Cómo, profe? ¿La activación de ellos? No pasa por la activación necesariamente. ¿Para qué sirve el fosfato diamónico? Para entregar nitrógeno. ¿Y para qué le sirve el nitrógeno a las levaduras? Para que lo puedan absorber. Para poder reproducirse y repararse. Por tanto, si les falta nitrógeno, van a haber menos levadura, ¿o no? Van a poder reproducirse menos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si se reproducen menos, tengo menos levaduras en el medio. La fermentación. Va a haber, pero más lenta. Vale. Y esto les puede pasar a ustedes. Generalmente hacemos dos aplicaciones de nitrógeno. Ya hay dos aplicaciones de fosfato diamónico durante el proceso. Una de esas aplicaciones es al momento de incorporar la levadura y la otra es al pic de fermentación, que normalmente está por ahí por los 1070, 1075 de densidad. Pero puede que un día viernes ustedes estén realizando la medición y se den cuenta, estamos en 1080. Ya, es decir, tiene que seguir bajando y en algún punto va a llegar a 1070. Pero eso puede ocurrir el día sábado o el día domingo y ustedes llegan el lunes y están en 1050. Y no pudieron hacer la aplicación, esa segunda parcialidad. ¿Qué va a pasar? ¿O qué podría pasar? Si le falta nitrógeno a la levadura, ¿qué pasaba? No se reproduce. Se reproduce menos, ¿cierto? Por tanto, la cantidad de levadura en el medio va a ser menor. ¿Eso en qué impacta? ¿Impacta en el grado alcohólico? No. Impacta en la velocidad de fermentación. Entonces, en vez de durar fermentando una semana la fermentación, se le va a alargar un poquito, probablemente. Ya que esa es la consecuencia más esperable. Y si se demora más la fermentación, ¿Se demora más? se podría. Tienes más riesgos de que se te pique el vino, de hecho. Sí. Sí, porque le da espacio a que funcionen otros microorganismos. Y si no alcanza la temperatura. También eso lo vamos a ver cuando hablemos de como fermentación. También un temazo, el tema de temperatura durante la fermentación alcohólica. Y este año vamos a tratar de solucionarlo de una forma para más o menos homogeneizar las temperaturas durante la fermentación. La levadura al morir, uno lo puede revivir de unas cosas, por ejemplo, si faltó levadura o faltó azúcares, uno puede llegar y colocarle eso. Reinocular, necesito volver a meter levadura. No, colocarle de nuevo nitrógeno. Ya. La levadura, ahí fíjense que las parcialidades yo se las indico como una al principio y otra en el pic de fermentación. No se suele hacer aplicación de fosfato diamónico más tarde. Por tanto, si ya pasaron los 1060 de densidad, no apliquen el fosfato diamónico. Ya perdieron la oportunidad. Porque la levadura ya no lo puede tomar sus transportadores para poder agarrar eso que está fuera y meterlo.
se dañan con el alcohol. Una densidad más baja, hay mucho alcohol y se dañan esos transportadores, entonces no puede. ¿Qué hacemos? Llorar. Oh. La asignatura sí. Oh. No. Como les decía, puede ir más lento la fermentación, no implica que se vaya a detener ni que se les vaya a picar el vino. Pero cuando hay otras bacterias, que en realidad la levadura están fermentando, de pronto les pasa algo, un estrés X, no sé, nutricional. Eso les da espacio a otros microorganismos, bacterias en particular, para que ataquen y puedan comer azúcar. Las bacterias acéticas están presentes en el ambiente. Y esas hacen vinagre. Entonces, si las levaduras no están actuando, las bacterias acéticas pueden empezar a comerse el azúcar y el alcohol que producen. Están inventando. No te puedes hacer nada. El azúcar y nitrógeno. Bueno, Puede ser, puede que sean las mismas. Entonces tomamos un Sí, no te puedo decir que sí. sí, como los quesos. Hartos grupitos Los yogures. sí, influyen. Eso es la caca de los yogures. Cada vinificación es distinta y hay considerado un grupo con levaduras nativas. Eso. Que no son levaduras, claro, comerciales. Sí, para tener la diferencia, no es solo el Sí, contraste. sí, bueno. Y la diferencia que tiene, bueno. Sí, y en los tiempos en los que funciona, porque la levadura nativa generalmente se demora más tiempo en iniciar la fermentación. Ya, entonces, muchas veces cuando no alcanzamos a hacer la aplicación, tenemos que recurrir a otro tipo de productos más caros, que son aminoácidos, que sí la levadura hace capaz de consumir. Pero habitualmente no es nuestro caso. Independiente que no lo haya podido aplicar en su momento. ¿Qué más? Otro defecto que se genera, u otro problema más bien, y este es menos intuitivo, es la aparición de olores a reducción, así se llama. Los olores a reducción generalmente aparecen cuando la levadura está sometida a un estrés nutricional, le falta nitrógeno, y tiene que empezar a consumir fuentes de nitrógeno que tienen azufre en su molécula. Entonces empieza a liberar azufre al medio. Y ese azufre tiende a formar olores desagradables, que llamamos olores de reducción. Son olores que recuerdan a huevo podrido, agua estancada, ese orden de olores. Por tanto, claro, ahí tienen otra consecuencia de la falta de nitrógeno. Realmente son olores, son olores. Aparecen por la falta de nitrógeno. A falta de Bien, seguimos avanzando. de olores. Producto, no sé si lo utilicemos, son enzimas pectolíticas. Las enzimas pectolíticas son productos preparados enzimáticos que pueden venir líquidos o pueden venir en polvo y se utilizan para ablandar paredes celulares. Si una pared celular es más blanda, es más fácil que se rompa, ¿cierto? Por tanto, es más fácil que se liberen compuestos de interés al medio. Una estrategia para aumentar la extracción de color, de aromas y taninos también, es el uso de estas enzimas. Entonces, encima favorece los taninos. Favorece la extracción de todo lo que pueda estar contenido dentro de las células. Yo quiero extraer más aromas desde las pieles, por ejemplo. Las enzimas pectolíticas me ayudan. Son un insumo relativamente caro, súper delicado, pero que se usa en dosis muy bajitas. Fíjense, ahí la recomendación es de 1 a 6 mililitros por cada 100 kilogramos. Es una dosis realmente bajita. Estamos hablando de 0,01 mililitros por kilo.
Porque las enzimas funcionan de la siguiente manera. Uno las aplica, atacan el sustrato que tienen que atacar, se separan de ese sustrato, van a otro. Atacan uno, después al otro y así, no se agotan. Como que se consumiese el efecto de la enzima. Las enzimas pectolíticas también, en el caso de la vinificación de blancos, les comento desde ya, los blancos, como vino, se producen haciendo fermentar únicamente el jugo. Los blancos fermentan en ausencia de las partes sólidas. ¿Y cómo le sacan el jugo a algo? Lo prensan, por supuesto. Y ese prensado es más eficiente si las paredes celulares son más blandas, ¿cierto? Más fácil de reventar una célula si es más blandita. Si es más dura, claramente tiene una resistencia mecánica mayor y la extracción de jugo es menor también. Acá se les presenta un gráfico de la comparación de una marca con alguna competencia, no tengo la marca en este punto, pero es para que vean que las enzimas en general tienen un efecto en la extracción del mosto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, nos voy a pedir que se aproximen para acá, para mostrarles Entonces, el vino blanco no se prensa igual que con el tinto. no, la uva En el blanco se busca solamente el jugo y esconde el tinto. En el tinto puede ir el... va al lujo de la fermentación. En el caso de uva blanca, tú la cosechas, la prensas, es el jugo dulce. Y eso es lo que se fermenta. En el caso de la uva tinta, no. Tienes que fermentar el jugo con la piel. Ya, vamos por partes. Metabisulfito de potasio, se los presento. Como les decía, es una sal que es soluble en agua, es fácil de utilizar, es fácil de disolver también. Cuando ustedes la disuelven, libera anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso es el que tiene el efecto antiséptico, antioxidante también y antioxidásico. Lo van a tener que utilizar, por favor, sean muy cuidadosos con el tema de dosis. Aquí aplicar una dosis alta implica inhibir las levaduras. Por tanto, la fermentación de lo que se supone que va a ser su vino no va a ocurrir y eso nos perjudica. ¿Ya? Luego, ácido tartárico. También, como ven, polvito blanco, mucho más grueso que el anterior, un polvo mucho más finito. Esto es de grado alimentario, si lo quisieran probar, se puede probar, no pasa nada. ¿Alguien lo quiere probar? Sí, lo pasa, por favor. ¿Alguien más? ¿Es salado? Si es un ácido, debería Como ser. ácido. Una gomita ácida. Sí, con una meta, como un loops. Espero que con esta experiencia nunca se nos olvide que el ácido tartárico se usa para incrementar la acidez. ¿Gustó? Sí, está bueno. Saludando. Ya, vamos con el siguiente. El siguiente es el fosfato diamónico. También noten que las presentaciones son como similares, por eso la importancia de la rotulación. El fosfato diamónico no se lo voy a dar a probar porque les puede hacer mal. Es lo que cuando lo disolvemos va a incorporar al medio nitrógeno amoníaco. Nitrógeno que la levadura sí es capaz de consumir rápidamente. De hecho. Eso. También, si no alcanzan a hacer la segunda aplicación de fosfato diamónico, que no les baje el pánico. ¿Ya? Si se pasan en la base, Eso podría ser negativo porque si queda fosfato diamónico residual, hay bacterias que pueden empezar a comerse ese nitrógeno y se generan aminas biógenas y otros compuestos que son tóxicos para nosotros, que nos hacen sentir mal de ellos y podrían incluso generar un daño acumulativo a largo plazo. ¿Ya? Eso. Entonces, el fosfato diamónico no afecta el grado alcohólico, no afecta el sabor, solamente afecta la dinámica fermentativa. Tendría que las levaduras se reproduzcan más. Si no hay, la levadura se reproduce menos y tiende a estresarse un poquito. Y aparecen estos olores a huevo podrido. ¿Sí? Eso como gran resumen. Luego tenemos taninos, tengo
2 versiones de tanino. Hay más, hay un montón de productos que son coformulados, entonces no son solamente taninos condensados o taninos elásticos, son la mezcla de los dos. Pero en general todos se parecen un poquito. ¿Ya? Los que vienen de madera tienden a oler un poquito a madera, pero no pasan esos aromas al vino, muy poco. Las cantidades que usamos son minúsculas. ¿El cedrón no tiene tanino? Todas las maderas tienen taninos, todas. Ah, Pero ahora, que utilicemos ciertas especies es porque la concentración de taninos es súper alta, por un lado. El tipo de taninos también es el que deseamos y hay ausencia de compuestos aromáticos adicionales. Si utilizamos algunas maderas, esas maderas tienden a oler, porque contienen resina y otra serie de compuestos. Entonces, para evitar eso, usamos algunas especies que son como más neutras. Exacto. Solo la madera. Ponte tú el rus y los robles son los que usamos principalmente. ¿Ya? ¿Alguien quiere probar tanino? ¿Se acuerdan? A ver, pues. ¿Qué aportaban los taninos? Amargor y astringencia. Bajamos. Excelente. A ver. Sí, pasa, me voy a tirar. Es como canela en polvo. No, ¿No? no es como canela pobre. Cuando probé el chocolate en polvo muy alto. Sí. Un Chocolate en polvo. O como café también. Para tirarse una Falta cuchara. Como un café. poquito, de verdad que muy poquito va a sentir el efecto. No, sí, ya me dijo. Ya, como notaron es súper astringente. Es brutalmente astringente y también se entra en el amargor. Las dosis son bajas en realidad. Ya, las dosis que uno utiliza son bastante bajitas y con la idea de mejorar la persistencia del color. Ya, el tanino no aporta color por sí mismo. Finalmente tenemos como lo asociado a la fermentación. Acá complementando quizás lo del fosfato diamónico. Hay un producto, en realidad hay un montón de productos formulados que tienen más cosas, no es solo fosfato diamónico, ¿ya? Sino que tienen tiamina, tienen paredes de levadura, tienen un montón de cosas que hacen que el medio fermentativo sea más amable para la levadura. Entonces, generalmente uno tiene las dos opciones, o aplico el fosfato diamónico solo, lo compro así, o puedo comprar productos ya formulados, ya que son más completos, tienen con micronutrientes y más cositas también para la levadura. Claro, exactamente. Sí. Que también no es solo la proteína aislada muchas veces, sino que también viene con algunos microelementos que funcionan bien para el metabolismo durante el ejercicio, en teoría. También vienen con plomo, cadmio y cosas así, pero no te morís. Sí. Bueno, y finalmente la levadura. Esta es una levadura que estaba vencida en el año 25.000 a.C., pero me sirve para mostrarles cómo es el formato. Es ese micropellet chiquitito, ¿cierto? Que en realidad uno rehidrata, uno pesa y aplica así, ya de acuerdo con el protocolo que les había mostrado anteriormente. No creo que practiquemos el protocolo de rehidratación previo a la vendimia, no creo que sea necesario. Lo que sí, el día de la vendimia, cuando yo lo prepare, los voy a convocar para que tomen registro de eso. Profesor, hay levadura seca y levadura como también líquida, que ya está... En el contexto de la producción del vino, solo utilizamos levadura seca. Ya, ok. En el contexto de la producción de cerveza, podríamos utilizar levadura líquida, que en el fondo es una suspensión de levaduras altamente concentradas que se aplican directamente. Ya. Es más fácil que ahorrar la pega, pero la cerveza es otra historia. La cerveza, ¿qué graduación alcohólica tiene la cerveza? Entre 4,2 y 5. No es nada. ¿Cierto? Entonces, muchos fabricantes de levadura incluso ahora están recomendando que espolvorees directamente la levadura en el mosto de cerveza. No tienes que rehidratarla muchas veces, salvo que sea una cerveza más alcohólica. Eso tenía para presentarles respecto de insumos. Preguntas, chiquillos, hasta acá. No dudas, no consultas, porque la idea es que ahora nos vayamos a la sala de vinificación, les presente ese entorno y una máquina. Quiero mostrarles una sola máquina.